Humberto Prado es director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Con él es interesante hablar sobre esta realidad, además en el marco de la pasada visita de Michelle Bachelet a Venezuela, en donde se habló de los derechos humanos en el país, pero no se visitó los centros penitenciarios, a pesar de la petición de familiares de víctimas de las protestas y familiares de algunos presos denominados presos políticos por el Foro Penal venezolano. Además, usted, Humberto Prado, había hecho una denuncia que en el primer trimestre del año 2019, 31 presos venezolanos se les había sido vulnerados sus derechos humanos a tal punto de perder la vida, además, algunos de ellos. Es interesante que nos haga este balance. ¿Cuáles son las cifras que se manejan en el país, en estos centros penitenciarios? Bueno, pasa que hay 31 muchachos murieron en los centros de detención preventiva, o sea, en las policías municipales, estatales. Esos están bajo la tutela del Estado. Al momento de que detienen a una persona que le ponen las esposas, ya queda bajo la tutela del Estado. Así es. En los centros, por lo menos, de detención de los calabozos policiales, murieron 31 personas y 46 murieron en los centros penitenciarios. 46 bajo la tutela del Ministerio Penitenciario. Llámese por diferentes situaciones, por violencia, por situaciones de tuberculosis, de SIDA, de hepatitis y de salmonela, además de situaciones por lo menos de enfrentamiento. Por lo menos uno de los centros más nuevos que tiene la parte penitenciaria es el Centro 26 de Julio en San Juan de los Morros. Bueno, ahí los presos, la semana pasada murió uno y hubo 5 heridos. Una protesta porque los presos están cocinando con leña, la comida es mala, la situación de los traslados no se da, la situación de la luz en ese establecimiento carcelario no llega y ante esa situación siempre la protesta trae como consecuencia bajas de... Hay algunos centros en donde se han presentado además fugas de reos. Bueno, las fugas a cada rato, no solamente en los centros penitenciarios, sino en los calabozos policiales que se da, por lo menos en Polihuacaipuro. La semana pasada se fugaron 16. ¿Negociadas con la misma policía? Bueno, lo primero que uno pregunta siempre cuando se fuga a alguien, ¿por dónde se fueron? ¿No? Entonces inmediatamente te dice, no, abrieron un hueco o brincaron una pared. Entonces inmediatamente ahí está por lo menos la huella por donde se fueron. Pero cuando no hay huella alguna es porque le abrieron la puerta. Y en las cárceles por lo menos hay 2 responsabilidades. Una que tiene la Guardia Nacional, que tiene el perímetro externo, y la otra que tiene el Ministerio Penitenciario, que tiene la seguridad interna. ¿Y mantienen ustedes conversaciones con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios? No. Fíjese que por lo menos nosotros llevamos 8 medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y siempre cuando nos vemos en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ellos llevan su versión y nosotros llevamos la realidad que sucede en nuestro centro y conversamos de paso. Pero aquí en Venezuela nunca hemos sido invitados por parte de ellos a intercambiar sobre el tema. Claro, acá hay otro asunto interesante, que ustedes siendo un observatorio venezolano de prisiones, las reuniones deberían ser constantes además, pero ¿qué respuestas da el Ministerio de Asuntos Penitenciarios ante la realidad, por lo menos en esas reuniones, en el marco de organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos? No, cuando nosotros nos vemos afuera, precisamente en esas audiencias, intercambiamos y siempre es la promesa que vamos a conversar. Pero cuando tocan suelo venezolano, en ningún momento hay la invitación. Y más allá de la conversación, ustedes hacen estas acusaciones, ustedes alegan sobre la realidad de los centros penitenciarios. ¿Y cuál es la respuesta de ellos en temas prácticos? ¿Realmente se está haciendo algo? ¿Qué tiene que rescatar quizá del Ministerio de Asuntos Penitenciarios? Mira, es que aquí los derechos humanos son indivisibles. No puede haber un derecho más importante que otro. Y la persona cuando queda bajo la tutela del Estado, es el Estado quien responde por la integridad física de ese señor o señora que está bajo la custodia de ellos. Tiene que tener derecho a la alimentación, derecho a la salud, tiene que ser incluso entrevistado por psicólogos, por criminólogos, por abogados, por
personas que trabajan el tema de la religión, por trabajadores sociales, que eso es lo que hace posible precisamente lo que es un plan de reinserción social, que en el momento que la persona tenga una sentencia definitivamente firme, pueda optar a una medida de destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional. Ahora, nosotros en ningún momento podemos suplir al Estado. Nosotros cuando escribimos o denunciamos, por lo menos, denunciamos con nombre y apellido. Y cuando por lo menos trabajamos una investigación, al primero que se la mandamos al Ministerio Penitenciario. ¿Cuál es el deber que debe hacer el Estado? Invitarnos. Nosotros no podemos llegar a un ministerio, me tienen que atender. Nosotros tenemos que llegar con la invitación de ese ministerio. Claro. Además de esto, ustedes han denunciado violación de los derechos humanos, han hablado del tema de enfermedades. ¿No hay acceso a la salud en los centros penitenciarios? Hay acceso a la salud, mire, y es triste decirlo, porque los familiares hacen un vía crucis para poder llevar medicinas a los centros de reclusión. Ahí tenemos lo que acaba de pasar en el Fénix, donde murieron muchachos por salmonela, donde murieron muchachos por hemorragia, donde murieron muchachos por hepatitis, y que simplemente lo llevaban a los hospitales cuando ya no tenían signos vitales. Bien, ¿y esto qué responden las personas que están encargadas de estos centros? ¿Por qué no están dándoles acceso a la salud si, a pesar de ser personas que están bajo detención, ellos siguen teniendo derechos humanos porque los derechos los tienen garantizados? Bueno, mire, es que el Estado venezolano es un Estado que en materia de derechos fundamentales está blindado. Existe por lo menos lo que es la figura del juez de ejecución. El juez de ejecución está para velar por los derechos humanos y por los derechos fundamentales de la persona que está privada de libertad. Existe la Defensoría del Pueblo, que tiene que velar por los derechos humanos de todas las personas que están privadas de libertad, los adolescentes con responsabilidad penal y los adultos también. Existen lo que son incluso los abogados en materia de ejecución, que tienen que incluso también que velar. Esas personas, cuando los directores de cárceles no están cumpliendo, inmediatamente tienen que levantar, hoy tienen que ampararse, incluso la Defensoría del Pueblo en el artículo 281, de las atribuciones que tiene esta institución, puede accionar contra cualquier organismo del Estado para que cuando se le esté vulnerando un derecho humano. ¿Y han acudido a la Defensoría del Pueblo? Claro, se interpone en cualquier tipo por lo menos de pronunciamientos hacia ellos. Y la respuesta, de paso, tú sabes lo triste de la Defensoría del Pueblo, que lo voy a decir con toda responsabilidad, es que el defensor del pueblo viene de una organización que trabajó el tema contra la tortura. Y ese señor ni siquiera hasta la presente fecha ha interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia una acción en beneficio de lo que es el derecho a la alimentación de los presos, el derecho a la salud por los presos. Es un señor que no se ve. Yo no sé cómo pero los atiende, tienen acceso a él. No, pero ¿cómo lo va a atender? Si por lo menos cuando por lo menos le pedimos una reunión, por lo menos para intercambiar este tema, ni siquiera da oportuna ni adecuada respuesta siendo un funcionario del Estado. O sea, aquí mire, yo creo que el mejor amigo de las instituciones del Estado tienen que ser las personas que en todo momento están llevando una denuncia para que por lo menos un derecho, cuando se está siendo vulnerado, sea restablecido. ¿Cuáles son los centros con mayor cantidad de problemas? Bueno, yo creo que un 90% de los centros de reclusión. A nosotros siempre cuando hay una entrevista con cualquier funcionario del Estado nos muestran un ministro con un poco de televisores en la espalda, pero resulta que cuando por lo menos son visitados por los familiares dicen no tienen comida, no tienen acceso a la salud, por lo menos hay centros de reclusiones, por lo menos como Tocorón, como Tocuyito, como Guanare, como Vistahermosa, como El Dorado, que las personas están comiendo por lo menos de leña y tienen que estar tomando agua del río Cuyuní. Usted le ve los dientes a los presos del Dorado y todos los tienen por lo menos picados, precisamente por la situación del agua que hay en el Estado Bolívar es muy común el tema del pranato. ¿Cómo manejan ustedes este tema? Porque a veces no es el Estado el que vulnera los derechos humanos de las personas que se encuentran recluidas, sino los que lideran dentro de los mismos reclusos esta realidad. Entonces ellos, si bien no son Estado para violar los derechos humanos, están violando ciertos derechos de ellos por presión, por opresión y además por ser ellos los líderes del PRAN. No, mire, quien es responsable de un centro de reclusión es el Estado. El Estado, cuando hay grupos de pranato, como los hay en las cárceles de Venezuela, inmediatamente esos grupos tienen que ser disueltos y tienen que ser separados. Pero el Estado le tiene que asegurar la vida a toda la población reclusa. Cuando el Estado simplemente no lo hace, es cómplice de esos grupos,
porque el que todavía se sigan manteniendo, o sea, ¿cuál es la acción del Estado? O cuando por lo menos llega una boleta de traslado de un preso a una cárcel y te dice un director, es que el preso no quiere salir. Bueno, ¿es que acaso esta es la casa del preso o esto es simplemente una institución del Estado que cuando un juez solicita la presencia de un recluso tiene que ser llevado a la instancia de un tribunal? Aquí las responsabilidades en ningún momento se pueden transferir. Es responsabilidad del Estado y lamentablemente el Estado no ha hecho absolutamente nada para que esa figura desaparezca y que incluso yo creo que son muchos los ciudadanos que ponen cualquier tipo de denuncia que desde dentro de las cárceles se extorsiona hacia afuera. ¿Y a qué cree usted que se deba? La realidad que se ha visto incluso en videos que han corrido a nivel internacional en donde hay personas que están dentro de las cárceles y que además tienen una vida totalmente lujosa, en donde duermen bien, en donde comen bien, en donde además tienen hasta piscinas dentro de algunos centros de reclusión, pero son solo ellos porque son privilegiados de alguna manera. ¿Por qué son privilegiados? Porque estos planes son privilegiados ante cualquier preso común. Porque tienen complicidad del Estado. Mire, las cárceles, quien tiene la llave de la cárcel es el Estado. En la parte externa está la Guardia Nacional, en la parte interna está la parte civil. Para que entre por lo menos cualquier herramienta para dentro de una cárcel, tiene que ser bajo la complicidad del Estado. Eso no cae cuando llueve dentro del establecimiento. Las armas entran bajo la complicidad del Estado. Entonces usted no ve ninguna acción precisamente para separar los grupos que están dentro de los establecimientos carcelarios, manteniendo este tipo de situaciones que simplemente dejan muy mal parado a cualquier Estado. ¿Y las visitas de los familiares se están dando? Mal. ¿Y la visita de ustedes como observatorio, tienen acceso ustedes? Peor, nosotros tenemos que simplemente valernos de lo que son, por lo menos con redes, con abogados, con familiares, incluso con los propios internos, quienes simplemente nos brindan la información de cómo está la situación. Incluso yo te dejo una cuestión muy importante. La ministra Iris Varela, en sus centros de reclusión, tiene suspendida la visita de los padres y de los hijos a los presos de nuestro país. Nada más pueden ser visitados por sus esposas o por sus madres, pero el niño ni el padre tiene derecho a visitarlo. Bueno, escuchaban a Humberto Prado, él es director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Le agradecemos su presencia acá en nuestro programa y ustedes quédense con nosotros. En la próxima parte seguimos con más de Primera Página.